Hola, hoy vamos a hablar, venimos hablando de evolución, veníamos hablando de fósiles y hay una anécdota interesante dentro de la biología, de la paleontología y dentro de la evolución en sí relacionada estrechamente con los fósiles. Sin entrar más en detalle, en preguntar por ahí la divergencia entre creacionismo, entre religiones y ciencias, que un poco ya hemos hablado. Vamos a tratar de ver o dilucidar una anécdota realmente que es llamativa, sorprendente, de un científico, decano de una universidad prestigiosa, y que se dedicaba a las investigaciones paleontológicas, pero con una idea, con una fuerte idea. Él decía que los fósiles no eran restos de seres vivos, restos de individuos que habían vivido y que murieron y que por las condiciones del lugar donde mueren, del terreno, etcétera, como hemos hablado, se fosilizaban y teníamos hoy en día los fósiles que nos mostraban, o nos muestran en realidad, las formas de vida del pasado. No todas, pero gran cantidad de formas de vida del pasado, formas duras, como dijimos, o sea, estructuras duras, estructuras rígidas, que quedaron fosilizadas y nos permiten hoy ver la fauna que teníamos, o la flora, en algunos casos de vegetales, en el pasado, y que ya están extintos y no encontramos. Él totalmente por el contrario, él decía que los fósiles eran estructuras, borradores, hechos por un Dios creador de todo, y que esos borradores son los que después llevaba a la creación y a la naturaleza. Y él se basaba en eso, en su creencia religiosa y en la gran cantidad de fósiles que había en ese momento. Estamos hablando por principios del 1700. Él comenzó a hacer una investigación, comenzó en Marruecos a recolectar fósiles. Esos fósiles que colectaba daba toda una explicación de lo que eran y los publicó en un libro. Este libro que publicó incluso hacía láminas de grabado en plata, no había fotografía, entonces había que agarrar una lámina de plata y en esa lámina de plata se colocaba el fósil abajo, se lo golpeaba arriba y se formaba de esa forma el fósil, ¿no? Una réplica del fósil en lámina de plata. El libro carísimo. Se terminaba haciendo, los libros, bueno, no eran tan públicos como hoy en día, pero era un libro carísimo y él así estaba publicando el libro con todos los fósiles que iba encontrando. Y a medida que iba encontrando, extasiaba el tipo con lo que estaba encontrando, pues se encontraba con fósiles de animales que nunca existieron, algunos peces que tenían alas, se encontraba cosas reales como todo un tallado completo del sistema solar, un borrador del sistema solar, figuras humanas encontraba en esos fósiles, o sea, los borradores de los humanos, las réplicas de partes incluso blandas que no fosilizan. Encontraba fósiles con partes blandas de animales que hoy en día tenemos o que fueron extintos. Realmente encontraba lo increíble, eran verdaderos para él borradores de Dios, y así lo estaba publicando en su libro. Publicó su libro en 1726, publica su libro y sigue investigando. Estas investigaciones hacían que cada vez se encontrara cosas más sorprendentes, cometas con colas encendidas, en un momento algo que para él fue por demás, el tetragramatrón, que son letras hebreas con el nombre de Dios, las letras hebreas YH, B corta H, que significa para el cristianismo europeo el nombre de Dios Jehová. Era el máximo. Había encontrado los verdaderos borradores de Dios, había encontrado el nombre de Dios, había encontrado la firma de Dios. Seguía trabajando en sus investigaciones, el libro se había comenzado a vender, seguía trabajando sus investigaciones, seguía colectando fósiles
hasta que un día encuentra un fósil muy llamativo, el cual tenía grabado un nombre, su propio nombre, Johann Bartholomew Adam Beringer, su propio nombre, su propio borrador. Ya era demasiado haberse encontrado el propio borrador de él, la verdad, ya era demasiado. Comenzó una investigación en la universidad. Dentro de esa universidad descubre que un bibliotecario y un profesor de geografía le estaban haciendo una joda. Hacían los fósiles, los enterraban donde él iba a buscarlos, él iba, colectaba los fósiles y luego armaba el libro y lo publicaba. Se desespera por eso, pues realmente tenía una intención más que buena, de querer demostrar la verdadera presencia de Dios ante que no. Entonces se desespera ante eso, sale con todos sus ahorros a comprar todos los libros para evitar que esto se transforme en el fraude biológico más grande de la historia, se ha transformado, y intenta comprar y quemar y destruir absolutamente todos los libros. Los libros aún en día se consiguen, son piezas coleccionables, los fósiles están exhibidos en varios museos, el fraude biológico más grande de la historia surgió, a pesar que él hizo todo lo posible, según cuenta la anécdota, que él, en una profunda tristeza, un año después se suicida. Estos se terminan llamando, estos fósiles, piedras mendaces o piedras falaces de Marrakech. De hecho, uno va hoy en día a Marruecos y les venden en puestos de las calles, manteros de la calle, puestos, carritos, les venden estos fósiles diciendo que son los fósiles que Beringer había encontrado. En realidad, algunos son copias buenas de los que Beringer encontró y algunos ni siquiera son copias, son cualquier cosa. Y a uno se lo venden. O sea, imagínense que alimentó un fraude que siguió alimentando otro fraude. El fraude de las ventas del fraude original. Realmente muy raro. Realmente lo que menos quería hacer él, lo logró hacer, y es propagar un gran fraude en la historia de la biología. Hoy en día las piedras originales que él encontró y que se supo están exhibidas en el Museo de Teylers, esto es en Holanda, ¿sí? Y otras están en la Universidad de Oxford. Él trabajaba en la Universidad de Baviera, ¿sí? En Países Bajos. Hasta aquí el gran fraude, contado el gran fraude, cómo lo engañaron a él, como si fuese poco ese gran engaño que le hicieron a él, el engaño, el fraude biológico que fue la venta de libros, y que alimenta un nuevo fraude biológico que es la venta hoy en día de los fósiles truchos, más falsos que los falsos, en Marruecos. Hasta aquí sería la anécdota, pero tiene una postdata esta anécdota, que también es falsa. La anécdota en sí, que se cuenta y que figura en libros y que figura en internet, es falsa. Esta anécdota tiene como postdata que cuando estos dos tipos que le estaban haciendo la broma al pobre Beringer vieron que esto se iba de las manos, que esto era serio, que el tipo había armado los libros, que el tipo publicaba los libros, dijeron paremos porque va a terminar mal, y trataron de decírselo, trataban de disuadirla a Beringer de que si estaba seguro de lo que estaba encontrando, que estaba viendo, pero Beringer tenía una característica que era muy soberbio, muy pedante, creía que todo lo que él decía era verdad, era cierto, todo lo que estaba era cierto, los ignoraba totalmente y de manera absoluta, no les hizo caso, publica el libro. Cuando publica el libro, estos terminan confesando realmente que lo estaban jodiendo, que no podía publicar eso, el libro ya publicado, y Beringer los lleva a juicio. En 1934, Beringer entabla un juicio contra Ignaz Roderick, profesor de geografía, y contra Gregor Born Eckhardt, bibliotecario de la Universidad de Baviera. Se lleva adelante el juicio. Terminado el juicio, un año después muere, sí, Eckhardt. Eckhardt termina muriendo por todo lo que había pasado por esta situación. Y Roderick es echado o se va de la universidad, no se sabe
si se fue por sus propios medios, si lo invitaron de manera muy convincente a que se retire. Lo cierto es que se va de la universidad y tiempo después le escribe al príncipe obispo, quien dirigía la universidad, una carta en la cual le dice que quiere volver, le pide volver nuevamente a la universidad. Es sancionado en la universidad, todas las reprimendas, y lo dejan volver. En cuanto Roderick vuelve, tiene acceso a los datos, a la biblioteca, él era el profesor de geografía, el que muere fue el bibliotecario, Edgar. Al tener acceso a todos los datos, empieza a buscar información y escribe un obituario ahí para su finado amigo Edgar. O sea, que esta historia, que es como termina ahora, es la verdadera historia, o que por lo menos se conoce. De hecho, se dice, y no he encontrado pruebas, de que Beringer escribió libros posteriores. O sea, Beringer siguió vivo y murió de viejo. Obviamente perdiendo mucho rédito en base a esto que le había ocurrido. Pero lo interesante de esto, al margen de esta historia con los fósiles, es como algo que quería ser realmente científico termina siendo un fraude por dos, que le hace esta broma. Este fraude termina siendo un fraude con la venta de estas piedras del fraude, o sea, falsificaciones de falsificaciones. Y si como todo eso fuese poco, la anécdota que corrió original y que se conoce, también es falsa, porque existió un juicio, porque Beringer les hizo un juicio. Además, en ese juicio se supo, el juicio fue claro contra Roderick y Heark, ya que en el juicio fue llamado a dar declaración Christian Sanger. Christian Sanger era un joven en ese momento, que tenía un adolescente, 17 años, que era contratado por el bibliotecario, el profesor de geografía, para que vaya a enterrar los fósiles a la montaña donde iba Beringer a hacer sus excavaciones, a encontrar estas falsificaciones y después pasarlas a su libro. Y es más, Christian Sanger es el que declara en contra de Edgar y de Roderick, ya que le estaban haciendo, explica claramente que le estaban haciendo esta broma porque Beringer, por su forma de ser, su superioridad que creía frente a los otros, los desprestigiaba constantemente, los trataba mal, los tenía de la peor forma que los podía tener dentro de la universidad, donde Beringer era precisamente el decano. Entonces el odio que le tenían este profesor y bibliotecario llevaron a que le hagan esto a modo de venganza, y esta venganza se termina yendo a las manos. Esto quedó perfectamente plasmado en ese juicio que se llevó adelante en 1934. El libro fue publicado en 1927, el juicio fue hecho en 1934. Así que bueno, tenemos las pruebas fehacientes y evidentes de que es un fraude también la historia que tantas veces uno habrá contado, hasta la he contado yo, antes de poder investigar y llegar un poco más hacia detectar que también la historia era un fraude. Así que estas piedras mendaces, como se las conoce, o piedras falaces de Marrakech, fueron un fraude hacia Beringer, son un fraude hoy en día que se siguen vendiendo, y la historia es un fraude. Bueno, uno de los tantos, tenemos muchos más para contar si queremos, fraudes y desventuras dentro de la biología. Algún otro quedará para alguna otra clase o charla.